Mi padre me miró como si yo fuera un demonio salido del infierno católico que tanto predicaba en la iglesia de Teruel, y con una sola frase: «Eres una vergüenza para esta familia, sal de mi casa», me convirtió en una pátrida de 16 años. En esa noche de tormenta, con el trueno retumbando como el juicio final, juré que volvería, no como el niño asustado que era, sino como un hombre que lo obligaría a mirarme a los ojos. Pero lo que no sabía entonces es que el regreso traería un precio que ni siquiera yo podría pagar, el de descubrir que el odio de un padre puede envenenar generaciones. Pensé que el amor de un padre era inquebrantable, como las murallas medievales de Teruel que resistían siglos de asedios, hasta que esa noche de julio de 2012, bajo un cielo negro como el pecado, Santiago, mi propio padre, me echó de casa con nada más que la ropa que llevaba puesta y una mochila raída llena de sueños rotos. Yo era Raúl, el hijo mayor, el que siempre había sido el pilar silencioso de la familia, el que ayudaba en la granja de olivos sin quejarse, el que sacaba notas impecables en el instituto para que mi padre pudiera presumir en el bar del pueblo. Pero todo eso se evaporó cuando me pillaron besando a Miguel, el chico del equipo de fútbol, detrás del muro del convento de San Francisco. No fue un beso robado por curiosidad, fue el primer aliento de libertad en una vida asfixiada por el peso de las expectativas. Mi padre irrumpió como un toro enfurecido, su rostro enrojecido por el vino y la rabia, gritando versos bíblicos que había memorizado en misa. «Levanto los ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio?», citó, pero en su voz no había auxilio, solo condena. Me arrastró por el cuello de la camisa hasta la puerta, mientras mi madre, con los ojos hinchados de llanto, se limitaba a susurrar «Perdóname, hijo», desde el umbral de la cocina. No hubo pelea, solo un portazo que resonó como el fin del mundo, y yo, de pie en la calle empedrada, con la lluvia azotándome la cara, me di cuenta de que Teruel, esta ciudad de amores imposibles y torres mudéjares, acababa de convertirme en uno más de sus fantasmas. Teruel era un lugar donde el tiempo se había detenido, un rincón árido de Aragón donde los inviernos helaban los huesos y los veranos abrasaban el alma. Mi familia vivía en las afueras, en una finca heredada de abuelos que habían luchado en la guerra civil, rodeada de olivos retorcidos que parecían suplicar misericordia al cielo seco. Santiago, mi padre, era un hombre de 50 años, curtido por el sol y la tierra, con manos callosas que podían podar un árbol en minutos o golpear con la misma precisión. Había sido viudo joven, mi madre lo decía así, aunque todos sabíamos que el cáncer se la había llevado cuando yo tenía 10, y desde entonces se había volcado en la granja y en la iglesia, donde era el sacristán devoto, el que organizaba las procesiones de Semana Santa con un fervor que rayaba en la obsesión. Para él, la vida era simple: Dios, familia, patria. Cualquier desviación era herejía. Yo lo admiraba, o al menos eso creía. Era el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta por los caminos polvorientos, el que me contaba historias de bandoleros turolenses alrededor del fuego. Pero debajo de esa fachada de padre protector latía un miedo visceral a lo diferente, un eco de su propia juventud reprimida en un pueblo donde los secretos se pudrían como las aceitunas caídas. Mi hermano menor, Javier, de 14 años, era el niño de los ojos de Santiago, rubio, atlético, el que soñaba con ser torero como los ídolos de las fiestas. Él me vio salir esa noche, asomado a la ventana de su habitación, con los ojos muy abiertos pero sin decir una palabra. Nunca lo hizo, el silencio de los hermanos es a veces más cruel que las palabras. Y luego estaba Elena, mi hermana de 12, la pequeña que me idolatraba, que me pedía que le leyera cuentos de amores trágicos como el de los amantes de Teruel, esa leyenda de amantes separados por la muerte que tanto me obsesionaba ahora. Ella corrió tras de mí hasta la verja, aferrándose a mi pierna con sus manitas sucias de tierra. «No te vayas, Raúl, papá no lo dice en serio», sollozó. Pero yo la abracé fuerte, oliendo a su pelo de niña y a jazmín del jardín, y le mentí: «Volveré pronto, te lo prometo». Era la primera vez que mentía deliberadamente, y supe que no sería la última. Caminé kilómetros bajo la lluvia hasta la estación de tren, empapado hasta los huesos, con el corazón latiendo como un tambor de procesión. Teruel dormía, sus calles vacías salvo por algún gato callejero que me maullaba como si supiera mi vergüenza. En el andén, con solo 15 euros en el bolsillo, dinero que había ahorrado para comprar un libro de poesía, subí al primer tren hacia Zaragoza. No miré atrás, no podía. El traqueteo de las vías me mecía como una nana cruel, y en mi mente se repetía la imagen de mi padre, su bigote temblando de ira, sus ojos, esos ojos grises como el Dinópolis que tanto visitábamos de niños, llenos de un desprecio que no era solo por mí, sino por lo que yo representaba, el quiebre de su mundo ordenado.
Llegué a Zaragoza al amanecer, una ciudad que bullía de vida ajena a mi dolor. Me refugié en la estación, acurrucado en un banco, hasta que un sacerdote itinerante, irónico, no, me ofreció un café y una manta. Le conté una versión edulcorada, un chico fugitivo por problemas familiares. Él me dio la dirección de un albergue católico, pero yo rechacé la caridad de la misma fe que me había expulsado. En cambio, encontré trabajo en un bar de la Explanada, lavando platos por un salario miserable y un catre en el sótano. Allí conocí a Pablo, un camarero de 22 años con tatuajes de rosas espinosas y una sonrisa que cortaba el aliento. Era abiertamente gay, algo que en Teruel habría sido un escándalo, pero en Zaragoza era solo normal. La vida es demasiado corta para esconderte, me dijo una noche mientras compartíamos un cigarrillo en el callejón. Me besó por primera vez bajo las luces de neón del bar, y sentí que el mundo se abría como una grieta en la tierra árida de mi infancia. Pero el pasado no se borra con besos robados. Cada domingo, cuando los bares cerraban temprano por la misa, yo pensaba en mi familia. Javier me escribía mensajes esporádicos desde un teléfono viejo: papá dice que estás de viaje estudiando. Mentiras piadosas que dolían más que la verdad. Elena me mandaba dibujos de los amantes de Teruel, con notas garabateadas: te echo de menos, hermano. Y mi madre. Ella había muerto, pero en mi cabeza, su voz susurraba que el amor verdadero no conocía fronteras. Intenté llamar a casa una vez, pero Santiago contestó y colgó sin decir palabra, solo un bufido que resonó como un portazo eterno. Los meses se convirtieron en años. A los 18, me mudé a Madrid, persiguiendo un sueño de estudiar arquitectura. Quería construir algo duradero, algo que no se derrumbara como mi familia. Trabajé de noche en un club queer, sirviendo cócteles a hombres que bailaban sin miedo, y de día asistía a clases en la Complutense. Allí conocí a Diego, mi primer amor real, un artista andaluz con ojos verdes y una risa que llenaba habitaciones. Vivimos en un piso compartido en Malasaña, rodeados de murales callejeros y el olor a churros quemados. Él me enseñó a amar mi cuerpo, a tocarme sin culpa, a gritar en la cama sin pensar en el pecado. Eres precioso, Raúl, como las torres de tu Teruel, me decía mientras trazaba mapas invisibles en mi piel. Por un tiempo, creí que había escapado. Pero las cicatrices no sanan, solo se cubren con tatuajes y sonrisas falsas. En Madrid, me reinventé. Dejé crecer mi pelo hasta los hombros, me vestí con camisas ajustadas que acentuaban mi figura delgada, heredada de mi madre, y empecé a salir en revistas locales como activista LGTB. Hice un documental corto sobre los amantes de Teruel, pero con un twist: amantes modernos, gays, separados no por la muerte, sino por el rechazo familiar. Se proyectó en un festival en Barcelona, y de repente, mi nombre, Raúl el de Teruel, empezó a sonar en círculos pequeños. Gané un premio modesto, suficiente para alquilar un estudio propio. Diego y yo nos mudamos, y por primera vez, colgué fotos de mi infancia en las paredes: yo y Javier construyendo castillos de arena en el río Turia, yo y Elena persiguiendo mariposas en los olivares. Pero nunca puse una de mi padre. Ese hueco en la pared era mi herida abierta. Sin embargo, la Vic ACH no era solo mía, era un veneno que se filtraba en todo. Javier, ahora con 18, me llamó una noche de borrachera: Raúl, papá está peor. Bebe como un loco desde que... Ya sabes. ¿Y Elena? Ella pregunta por ti todo el tiempo. Su voz se quebró, y supe que el silencio de años lo había roto por dentro. Le prometí visitarlo, pero pospuse el viaje. El miedo era un animal que me devoraba las entrañas: ¿y si Santiago me rechazaba de nuevo, frente a mis hermanos? ¿Y si Teruel me devoraba vivo, como a Isabel de Segura en la leyenda? La vida en Madrid era un torbellino de luces y sombras, pero bajo la superficie, la daga del rechazo paternal se clavaba más hondo con cada amanecer. Trabajaba ahora en una galería de arte en Chueca, curando exposiciones sobre identidades queer, rodeado de lienzos que gritaban verdades que yo aún susurraba en sueños. Diego se convirtió en mi ancla, pero incluso él notaba las grietas: noches en que me despertaba sudando, reviviendo el portazo de Teruel, o mañanas en que rechazaba invitaciones a bodas porque las familias felices me dan náuseas. Tienes que confrontarlo, amor, me decía él, mientras preparaba tortilla de patatas en nuestra cocina diminuta, con el olor a cebolla caramelizada mezclándose con el humo de su cigarrillo. Pero confrontar significaba volver, y volver era rendirse al fantasma de Santiago. Mientras tanto,
El mundo exterior me premiaba por mi silencio forzado. Mi documental se viralizó en redes, y de pronto, entrevistas en podcast independientes, charlas en universidades sobre el exilio emocional en la España rural. Hablaba de Teruel como un lugar de belleza brutal, sus catedrales góticas que albergaban secretos en sus criptas, sus paisajes de yeso blanco que recordaban huesos expuestos. Pero nunca mencionaba nombres, el pudor turolense me ataba la lengua. En una de esas charlas, en la Universidad de Zaragoza, conocí a Lucía, una periodista que olía a lavanda y ambición. Tu historia es oro puro, me dijo después de la conferencia, con un bloc de notas en la mano. Un padre que expulsa a su hijo por ser gay en la España profunda. Eso vende. Rechacé su oferta al principio, no soy un caso de estudio, pero ella insistió, y una noche de insomnio, cedí. Empecé a contarle fragmentos, la granja, los olivos, el beso con Miguel que lo cambió todo. No era catarsis, era masoquismo disfrazado de arte. En paralelo, mi relación con Diego se resquebrajaba como la tierra agrietada de Aragón en sequía. Él quería compromiso, una mudanza a un piso más grande, quizás un viaje a Andalucía para conocer a su familia, pero yo me cerraba como una ostra. No puedo darte lo que no tengo, le confesé una tarde en el retiro, sentados bajo los plátanos que soltaban hojas amarillas como confeti triste. Él lloró, algo que odiaba hacer, y me acusó de sabotearnos por lealtad a un padre que no me merecía. Tenía razón, por supuesto. Esa noche, hicimos el amor con una urgencia desesperada, sus manos en mi espalda como anclas, pero al amanecer, encontré su nota en la mesilla: necesito espacio, Raúl. Ama primero tu herida. Se fue a casa de un amigo, y el piso se convirtió en un mausoleo de recuerdos, su pincel olvidado en el lavabo, su colonia en el armario. Sola en mi dolor, volví a contactar con Javier. Él estaba en Barcelona ahora, estudiando mecánica automovilística, pero prometió visitarme. Llegó un fin de semana de otoño, con el viento del Ebro trayendo ecos de Teruel en su acento. Cenamos tapas en un bar de lavapiés, calamares a la romana, jamón que se deshacía en la lengua, y por primera vez en años, hablamos sin filtros. Papá no ha cambiado, me dijo, bajando la voz como si las paredes oyeran. Sigue yendo a misa todos los días, pero ahora predica contra los pecados de la ciudad. Elena se ha rebelado, quiere ser abogada feminista, y él la llama, influenciada por el demonio. ¿Y yo? Yo me quedé para cuidarlos, pero me estoy ahogando, Raúl. Sus ojos, idénticos a los míos, se llenaron de lágrimas, y por un instante, vi al niño que había dejado atrás, aferrado a la verja bajo la lluvia. Le conté sobre Diego, sobre la galería, sobre cómo Madrid me había salvado pero también me había vaciado. «Vuelve a casa», me suplicó Javier. «No por él, por nosotros. Elena te necesita». Dudé, el nudo en la garganta como una espina de olivo. Pero esa noche, soñé con Teruel, las torres de San Martín iluminadas por la luna, mi padre arrodillado en la iglesia, murmurando oraciones que no llegaban al cielo. Al despertar, compré un billete de tren de vuelta. No era perdón, era necesidad. Lucía, la periodista, se enteró y quiso acompañarme, para documentarlo, pero la rechacé. Esto era mío, crudo y privado. El viaje duró 4 horas, pero se sintió eterno. El paisaje de Castilla se desplegaba como un lienzo desvaído, campos de trigo dorado, pueblos fantasma con cigüeñas en las chimeneas. En Teruel, bajé en la estación vieja, con su reloj marcando las 3 de la tarde como si el tiempo no hubiera pasado. El aire era seco, cargado de romero y tierra, y por un segundo, me transportó a la infancia, corriendo por los olivares, riendo con Javier hasta que el sol se ponía. Caminé hasta la granja, las piernas pesadas como plomo, pasando por el convento donde todo empezó. El muro aún estaba allí, cubierto de hiedra, testigo mudo de mi primer beso. Llegué al atardecer, el sol tiñendo los olivos de rojo sangre. La casa era la misma, fachada de piedra, puerta de roble astillada, el gallo de corral que cacareaba como siempre. Golpeé, y fue Elena quien abrió, ahora una mujer de 20 años con el pelo corto teñido de azul y una mirada que desafiaba al mundo. «Raúl», susurró, y se lanzó a mis brazos, sollozando contra mi pecho. Olía a vainilla y rebeldía, a libros de derecho y sueños rotos. Javier apareció detrás, con una sonrisa tentativa, y por un momento, fuimos los 3 de nuevo, inseparables, invencibles.
Pero Santiago no estaba. En la iglesia, dijo Elena, secándose los ojos. Siempre allí, desde que te fuiste. Cenamos juntos en la cocina, gazpacho frío, pan crujiente con tomate, hablando de todo y de nada. Elena me contó sus planes de mudarse a Valencia para la universidad, Javier de su novia catalana que lo hacía reír. Yo les hablé de Madrid, de las marchas del orgullo donde miles gritaban por derechos que en Teruel eran susurros. Reímos, pero la risa era frágil, como cristal a punto de romperse. Y entonces, oímos el motor del viejo Seat de mi padre acercándose por el camino de grava. El corazón me martilleó el pecho. Elena me apretó la mano bajo la mesa, Javier carraspeó. La puerta se abrió, y allí estaba Santiago, más encorvado, el pelo blanco como la cal de las paredes, las manos temblorosas al quitarse el sombrero. Sus ojos se posaron en mí, y por un instante, vi sorpresa, luego algo que no supe descifrar, arrepentimiento, quizás, o solo fatiga. Hijo, murmuró, y la palabra colgó en el aire como humo. No dormí esa noche. Me instalé en mi vieja habitación, con las paredes cubiertas de pósters descoloridos de toreros y el armario que aún olía a mi colonia de adolescente. Miraba el techo, contando grietas como pecados, preguntándome si el regreso era un error. Al amanecer, bajé a la cocina y encontré a Santiago sentado a la mesa, con una taza de café humeante. «Has cambiado», dijo, sin mirarme. «Sí», respondí. «¿Tú también?» El silencio se extendió, pesado como la niebla del río, y supe que la VKCH no había terminado, solo había pausado. Los días siguientes fueron una danza tensa. Ayudaba en la granja, podando olivos con manos que ya no recordaban el ritmo, comía con la familia en silencios interrumpidos por anécdotas triviales. Elena me arrastraba a paseos por la ciudad, subimos a la Torre de El Salvador, desde donde Teruel se veía pequeña, vulnerable, como un corazón expuesto. Aquí es donde los amantes se juraron fidelidad eterna, me dijo, señalando la plaza. Pero Isabel murió por amor no correspondido. No seas como ella, Raúl. Javier y yo hablábamos hasta la madrugada en el porche, fumando cigarros robados, de cómo el rechazo de Santiago nos había marcado a todos, él con alcohol, Elena con furia, yo con un exilio autoimpuesto. Pero el dolor se acumulaba como polvo en los rincones. Santiago me evitaba, murmurando excusas, tengo que rezar, y cuando hablábamos, era de la cosecha o el tiempo, nunca del pasado. Una noche, lo oí en el salón, hablando solo, perdóname, señor, por el hijo que me diste. Lloré en silencio, no por él, sino por el niño que aún vivía en mí, esperando aprobación. Diego me mandaba mensajes, te echo de menos. ¿Cuándo vuelves? Pero volver significaba huir de nuevo, y esta vez, no quería ser el cobarde. La tensión en la granja era un cable vivo, chispeando en cada mirada cruzada, en cada silencio que se alargaba como una sombra al atardecer. Pasaron semanas, y Teruel me envolvió de nuevo en su abrazo árido, el viento del maestrazgo susurrando secretos por las chimeneas, el tañido de las campanas de la catedral marcando horas que se sentían eternas. Ayudaba a Santiago en los olivares, nuestras manos rozándose accidentalmente al pasar las herramientas, y en esos momentos, el aire se cargaba de palabras no dichas. Él había envejecido mal, arrugas como surcos en la tierra seca, una cojera que no tenía antes, un accidente con el tractor, me dijo Javier, y una tos seca que lo doblaba por las noches. Lo observaba desde la ventana de mi habitación, arrodillado en el huerto, murmurando avemarías a las plantas, y me preguntaba si el Dios al que rezaba era el mismo que me había condenado. Elena era mi salvavidas. Me llevaba a bares escondidos en los bajos de la ciudad, donde jóvenes turolenses bebían cerveza Mao y hablaban de emigrar a la costa. Aquí todo es lo mismo, se quejaba ella, con su pelo azul brillando bajo las luces tenues. Misa, trabajo, boda con el primo del pueblo. Tú rompiste el molde, Raúl. Hablábamos de su novio, un chico de Valencia que la hacía sonrojar, y de mis aventuras en Madrid, los desfiles del orgullo, las noches en saunas donde el cuerpo era templo, no pecado. Pero incluso ella notaba mi inquietud, habla con él, o te carcomerá vivo. Javier, más pragmático, me arrastraba a pescar en el Guadalaviar, sentados en la orilla con cañas improvisadas. Papá te quiere, a su manera retorcida, me confesó una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte como una hostia consagrada. Desde que te fuiste, lee la Biblia al revés, buscando perdón.
Pero el orgullo aragonés es más duro que el yeso. Intenté acercarme a Santiago en pequeños gestos, le cocinaba paella como la que hacía mi madre, arroz bomba con conejo y azafrán que perfumaba la casa, le arreglaba el SEAT con piezas que Javier traía de Barcelona. Una mañana, lo encontré en el cobertizo, revisando fotos viejas. Una cayó al suelo, yo, de 8 años, montado en sus hombros durante las fiestas de Santa María de Mediavilla, con fuegos artificiales estallando detrás. La recogió con manos temblorosas, y por un segundo, sus ojos se suavizaron. «Eras mi orgullo», murmuró. «Lo sigo siendo», respondí, pero él se giró, tosiendo para disimular. Ese fue el turning point, no un grito, no un portazo, sino un susurro que abrió la grieta. Esa noche, durante la cena, Elena soltó la bomba. «Raúl va a quedarse un tiempo, papá. Y tú vas a aceptarlo, o nos perderás a todos». El tenedor de Santiago tintineó contra el plato, y el silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el zumbido de las moscas en la ventana. Al día siguiente, todo estalló. Estaba en el baño, afeitándome frente al espejo empañado, cuando oí voces en la cocina. Era Lucía, sí, la periodista, que había venido sin avisar, para una visita de cortesía. La había visto llegar en su coche alquilado, con bloque en mano, y le había pedido que se fuera, pero ella insistió. Ahora, la confrontaba Santiago: «¿Quién coño eres tú para husmear en mi casa?». Su voz era un trueno bajo, la misma que me había expulsado años atrás. Bajé corriendo, con la toalla al cuello, y la encontré acorralada contra la encimera. «Solo quiero la historia de Raúl», decía ella, valiente pero temblorosa. La verdad sobre un padre que no terminó. Santiago la miró como si fuera el diablo encarnado, y luego sus ojos se posaron en mí. «Esto es por tu culpa, ¿verdad? Traes a esta zorra para manchar nuestro nombre en los periódicos». El mundo se detuvo. Elena y Javier irrumpieron, pero yo levanté la mano, era mi momento. «Sí, papá. Es por mi culpa. Por ser quien soy. Por quererte a pesar de todo». Las palabras salieron como un río desbordado, años de rabia contenida. Él se irguió, el rostro púrpura, y escupió: «Eres un maricón, una aberración. Sal de mi casa otra vez, antes de que te eche a patadas». Pero esta vez, no me moví. Lo miré fijo, viendo no al monstruo, sino al hombre roto, viudo, solo, aferrado a una fe que lo salvaba y lo condenaba. «No me voy», dije, la voz firme como las torres mudéjares. «No hasta que admitas que me equivocaste al juzgarme». Lucía grababa en secreto con su teléfono, pero no importaba, el dolor era real, crudo, sin filtros. Santiago se derrumbó en la silla, la cabeza entre las manos, sollozando como no lo había visto nunca, ni siquiera en el funeral de mi madre. «Perdóname, hijo. Dios me perdone». Fue el fondo, no violencia, sino vulnerabilidad. Me arrodillé a su lado, tocando su hombro por primera vez en años, y el tacto fue eléctrico, como cerrar un circuito roto. Elena lloraba en silencio, Javier nos rodeaba con los brazos. Lucía se fue discretamente, pero supe que la historia saldría, no como escándalo, sino como redención. Pero el abismo no se cierra de un día para otro. Esa noche, solo en mi habitación, me miré en el espejo, ojeras profundas, la mandíbula tensa, un hombre de 24 años que parecía llevar el peso de Teruel entero. Llamé a Diego: «Vuelve conmigo. He tocado fondo, y ahora subo». El río, aliviado: «Siempre supe que lo harías, mi arquitecto de ruinas». El sueño llegó por primera vez sin pesadillas, pero al amanecer, encontré a Santiago en el porche, fumando un puro, mirando los olivos. «Hablemos», dijo. Y hablamos, de su juventud, de un amor prohibido en los años 70, un compañero de Mili que nunca confesó, de cómo el miedo lo había convertido en verdugo. Lágrimas rodaron por su rostro curtido, y por el mío. No era perdón total, era un inicio. Sin embargo, el turning point trajo ondas. Javier confesó su propia lucha: «A veces me pregunto si soy como tú», y Elena juró defendernos en los tribunales si hacía falta. Teruel, que había sido mi cárcel, se convertía en puente. Pero el verdadero clímax acechaba, no en palabras, sino en acciones. Después de esa confesión en el porche, el aire en la granja cambió, ya no era opresivo, sino cargado de posibilidad,
como el cielo antes de una tormenta de verano que promete lluvia a la tierra sedienta. Santiago y yo empezamos a reconstruir, ladrillo a ladrillo, en conversaciones robadas al amanecer o al anochecer, cuando los olivos susurraban con el viento. Me contó de su juventud en los 60, cuando Franco aún reinaba y el amor entre hombres era un rumor que se castigaba con el paredón o el exilio interior. Tuve a un amigo, Mateo, dijo una mañana mientras cargábamos sacos de aceitunas, el sol filtrándose entre las hojas como bendiciones tardías. Nos besamos una vez, en el río, bajo las estrellas. Al día siguiente, él se alistó en la legión y nunca volvió. Aprendí a enterrarlo, hijo. Pero tú me obligaste a desenterrarlo. Sus palabras eran un bálsamo áspero, y yo las absorbía, sintiendo como el resentimiento se disolvía como sal en agua. No era fácil, noches enteras en vela, recordando el portazo, pero ahora lo equilibraba con esta nueva verdad: mi padre no era un monstruo, sino un hombre forjado en el fuego del miedo. Elena floreció con el cambio. Planeaba su mudanza a Valencia, pero antes organizó una noche de hermanos en la ciudad, cena en el mesón óvalo, con judías de Teruel picantes que quemaban la lengua y vino de la tierra que aflojaba las lenguas. Reímos hasta las lágrimas, contando chistes sobre curas hipócritas y tías chismosas. Javier trajo a su novia, Marta, una catalana de risa contagiosa que me abrazó como a un viejo amigo. «Eres el héroe de esta familia», me dijo, y negué con la cabeza: «Los héroes no huyen». Pero en su mirada vi orgullo, y eso bastó. Lucía, fiel a su palabra, publicó la historia en un medio local, no sensacionalista, sino humana: el regreso del hijo pródigo de Teruel, un padre, un hijo y el perdón en la España profunda. Las reacciones fueron un torrente: mensajes de apoyo de desconocidos en Aragón, cartas de otros exiliados que se reconocían en mis palabras. Hasta el párroco de San Indalecio me llamó, invitándome a una charla sobre el amor en la diversidad. Teruel, mi verdugo, se convertía en aliada. Diego llegó un fin de semana, en tren desde Madrid, con una maleta llena de libros de arquitectura y una sonrisa que iluminaba la estación como el sol de mediodía. Lo presenté a la familia en la granja. Santiago le estrechó la mano con firmeza, murmurando bienvenido, y Elena lo bombardeó con preguntas sobre arte queer. Cenamos cordero asado, con patatas al horno y el vino de la bodega familiar, y por primera vez, sentí que pertenecía. Diego y yo paseamos por la plaza del Tórico, ese toro de bronce que vigila la ciudad, besándonos sin miedo bajo las arcadas. «Esto es real», me susurró, su aliento cálido contra mi cuello. «Tú lo hiciste real». Esa noche, en mi cama de niño, hicimos el amor con la ventana abierta al canto de los grillos, y el mundo se sintió entero. Pero la calma era precaria, el clímax se gestaba en las sombras. Javier me confesó su secreto una noche de insomnio, sentados en el tejado con botellas de cerveza. «No soy como tú, Raúl, pero a veces miro a los chicos en el taller, y me asusta». Lo abracé, hermano a hermano, y le hablé de terapia en Madrid, de comunidades que no juzgaban. «No tienes que etiquetarte. Solo sé honesto contigo». Él asintió, pero vi el pánico en sus ojos, el mismo que yo había sentido a los 16. Al día siguiente, Santiago lo oyó hablando por teléfono con un consejero LGTB que le recomendé, y el viejo demonio resucitó. «Estás envenenando a tu hermano», rugió al entrar en la cocina, donde Javier y yo tomábamos café. «Primero tú, ahora él». «¿Qué sigue, Elena en un convento de monjas lesbianas?» El aire se espesó como miel quemada. Javier palideció, yo me interpuso, pero Santiago no paraba, palabras como latigazos, citando Levítico y Romanos como si fueran balas. Elena irrumpió, gritando: «Basta, papá. Somos tu sangre, no tus soldados». Pero él, en su furia ciega, barrió la mesa de un manotazo: tazas rotas, café derramado como sangre en el suelo de baldosa. Yo lo empujé, no fuerte, solo para detenerlo, y cayó contra la pared, jadeando. En ese instante, vino ira, sino terror, el miedo a perdernos a todos, a quedarse solo con sus fantasmas. «Lo siento», balbuceó, deslizándose al suelo. «Tengo miedo, hijos. Miedo de que Dios me castigue por no protegeros». Fue el preludio. Me arrodillé a su lado, limpiando el desastre con una calma que no sentía. «El castigo ya vino, papá. Cuando me echaste. Pero el perdón no es de Dios, es nuestro». Hablamos hasta el mediodía,
con Javier temblando en el sofá y Elena sirviendo agua. Santiago admitió su hipocresía: fui a terapia con el cura, pero es como hablar con un muro. Necesito ayuda de verdad. Prometí llevarlo a Madrid, a un psicólogo especializado. Diego, que había llegado esa mañana, nos cocinó una tortilla reconfortante, y comimos en silencio, un pacto tácito de sanación. Sin embargo, el verdadero clímax no sería familiar, sería público, un eco del rechazo inicial. La historia de Lucía se expandió, un tabloide de Zaragoza la recogió, torciéndola en escándalo en Teruel: padre homófobo se arrepiente tras años de silencio. Los vecinos empezaron a murmurar, en el mercado, en la cofradía, y un grupo conservador local organizó una vigilia de oración contra la agenda gay en la plaza. Santiago lo leyó en el Heraldo de Aragón, y esa noche, en la cena, explotó de nuevo: me has destruido, Raúl. Ahora todo el pueblo sabe. Sus palabras fueron un eco del pasado, y dolieron como sal en la herida fresca. Me levanté, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. No, papá. Tú me destruiste primero. Y si el pueblo juzga, que juzgue. Yo elijo la verdad. Salí al porche, el frío de la noche calando mis huesos, y llamé a Lucía: publica todo. Sin filtros. Era mi declaración de guerra, no contra él, sino contra el silencio que nos había envenenado a todos. La vigilia en la Plaza del Tórico fue el clímax que Teruel necesitaba: un circo medieval bajo luces LED modernas, con velas parpadeando como ojos acusadores y un centenar de vecinos arremolinados alrededor de un podio improvisado. El organizador, un comerciante de embutidos con bigote encerado y crucifijo al cuello, bramaba contra la podredumbre moral que invade nuestra Tierra Santa. Citaba pasajes del Éxodo, pero sus ojos barrían la multitud buscando chivos expiatorios. Santiago estaba allí, al fondo, con la capota de su chaqueta subida como un escudo, flanqueado por Javier y Elena. Yo había insistido en que viniera: si no enfrentas esto, nunca sanarás. Diego me apretaba la mano en la periferia, su presencia un faro en la marea de rostros hostiles. Cuando el orador mencionó el caso del granjero que abrió las puertas al pecado, un murmullo se elevó como humo. Santiago se irguió, el rostro pálido bajo las farolas, y antes de que pudiera pensarlo, empujó a Javier y avanzó al centro. «Basta», gritó, su voz ronca cortando el aire como un cuchillo. La multitud se calló, atónita. «Ese granjero soy yo. Y el hijo del que habláis. Es mi sangre. Lo eché de casa hace 8 años porque tenía miedo. Miedo de vosotros, de mí mismo, de un Dios que no perdona». Lágrimas surcaban sus mejillas, y el viento las secaba al instante. «Pero hoy os digo, el pecado no es amar. El pecado es odiar en nombre del amor». El silencio fue ensordecedor, roto por aplausos dispersos: Elena, Javier, un puñado de jóvenes con banderas arcoíris que habían venido en solidaridad. Pero también hubo silbidos, un tomate lanzado que salpicó el podio, gritos de «Judas, y arrepiéntete». Santiago no se movió, me miró desde el centro, y en sus ojos vi no derrota, sino liberación. Corrí hacia él, abriéndome paso entre la turba, y lo abracé allí mismo, frente a Teruel entera. «Lo hiciste, papá», susurré. Él sollozó contra mi hombro, un hombre roto reconstruyéndose en público. Diego se unió, Javier y Elena formando un círculo, una familia visible, invencible. La noticia explotó al día siguiente, portadas en La Comarca, tweets virales con «Teruel se levanta». No todo fue alabanza, cartas anónimas amenazando con boicotear la granja, el cura de la parroquia distanciándose, pero algo se rompió en el aire turolense, el tabú se agrietó como la tierra en sequía. Santiago recibió visitas, vecinos arrepentidos trayendo queso y vino, confesando sus propios secretos. «Siempre supe lo de tu abuelo», le dijo el panadero, un viudo de 60. Pero callé. Javier empezó terapia online, explorando su fluidez con calma, y Elena lanzó una campaña local por derechos LGTB, pintando murales en los muros del convento con besos estilizados. Para mí, el clímax fue interno. Esa noche, después de la vigilia, Santiago y yo nos sentamos en el porche con una botella de tempranillo. «Te debo una vida, hijo», dijo, su voz temblorosa. «No», respondí. «Me debes honestidad. Y la has dado». Brindamos al amanecer, el sol tiñendo los olivos de oro, y por primera vez, sentí que el peso se aligeraba.
Diego y yo volvimos a Madrid una semana después, pero con promesas, visitas mensuales, un viaje familiar a la costa. Has construido un puente, arquitecto, me dijo Diego en el tren, su cabeza en mi hombro. Pero el clímax no termina en euforia, trae ecos. Santiago empezó tratamiento para su alcoholismo, reuniones en Zaragoza con un grupo de hombres como él, padres arrepentidos, luchando contra legados tóxicos. Yo amplié mi documental, incorporando su voz, un monólogo crudo sobre el exilio emocional. Se estrenó en un festival en San Sebastián, y el aplauso fue catártico, lágrimas en la sala como lluvia bendita. Los meses siguientes al clímax fueron un tapiz de curación y cicatrices, Santiago transformado, no en un santo, sino en un hombre humilde, vendiendo aceite de oliva en mercados con etiquetas que decían de Teruel, con amor sin juicios. La granja prosperó, turistas queer visitando la finca del perdón, como la apodaron en blogs, pero él rechazaba la fama, prefiriendo las misas ahora inclusivas, donde el cura nuevo predicaba sobre el amor de Ruth y Noemí. Javier floreció, rompió con Marta por honestidad, necesito tiempo para mí, y empezó a salir con un chico de su taller, manos manchadas de grasa compartiendo cervezas en bares discretos. Elena se mudó a Valencia, pero volvía cada mes, trayendo vientos de cambio, charlas en el instituto sobre diversidad, donde yo era el invitado estrella. Yo, en Madrid, profundicé mi vida con Diego, compramos un piso en Lavapiés, con balcón a la calle Bullente, y planeamos un viaje a Teruel para Pascua, no la de procesiones sombrías, sino una nuestra, con barbacoa en los olivares y risas hasta el alba. El documental ganó un premio Goya Menor, y en la ceremonia, subí al escenario con Santiago vía Zoom, este es para los padres que aprenden tarde, y los hijos que perdonan temprano. Lágrimas en el público, y en mi pecho, una paz frágil pero real. Pero la curación tiene precio. Santiago recayó una vez, una noche de borrachera tras una carta de rechazo de un viejo amigo, y me llamó a las 3 de la mañana, sollozando, no merezco tu amor. Fui en el primer ave, lo abracé hasta que el sol salió, y le recordé, el amor no se merece, se da. Javier tuvo un coming out accidentado en el pueblo, con miradas torcidas en el bar, pero lo enfrentó con la terquedad aragonesa, soy quien soy, y punto. Elena perdió una beca por polémica, pero la recuperó con una demanda que ganó, abriendo puertas para otras. Ahora, un año después, miro Teruel desde la Torre de El Salvador, con Diego a mi lado, su mano en la mía. La ciudad se extiende abajo, olivos como venas verdes, torres que han visto siglos de amores imposibles. Santiago camina por los campos, más recto, con Javier a su lado charlando de motores y corazones. Elena nos manda fotos desde Valencia, con un novio nuevo y un piercing en la nariz. He vuelto irreconocible, sí, no por venganza, sino por gracia. El rechazo me forjó, pero el perdón me liberó. ¿Y si no hubiera regresado? ¿Seguiría mi padre en su soledad, yo en mi exilio? El amor, como los amantes de Teruel, exige riesgo. Hoy, elijo creer que vale la pena. Mañana, plantaremos un olivo nuevo en la granja, raíces profundas, ramas al cielo, un testimonio vivo de que las grietas, bien cuidadas, florecen.